María, la madre de Jesús, ¿quién piensa que es ella? Pues pienso que Dios la escogió, la eligió para que fuera la madre de Jesús. Para su merced, ¿quién es la Virgen María? Pues a mí me han dicho que es nuestra madre, ¿no? Nuestra madre. ¿Usted cree en la Virgen María? ¿Sí? ¿Para usted quién es María? No. Bíblicamente. ¿O Sí. María cuál María? María, la madre de Jesús. La mamá de Jesús, claro. María, la mamá de Jesús. ¿Has escuchado de ella, cierto? ¿O no? ¿No has escuchado, María? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan. Juana. Ajá, tocaya. Todo bien, Sí. parcero. ¿Has escuchado hablar sobre la Virgen María? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Qué piensas sobre ella? Pues es una figura femenina. Sí. Pues digamos en la Biblia y todo eso, pues habla de Dios, de la mujer, de la virginidad, de la mujer como tuvo a Jesús y todo eso. Yo he escuchado de personas que le oran Sí. o le oran a Dios. ¿Usted qué piensa que está bien? ¿Orarle a María o a Dios? ¿O a A Dios. Jesucristo? No, a Dios. Y pues dice que todo lo que piden en el nombre ¿de qué? De Jesús, pues ¿Será es como... como, sí, que él se comunica con Dios, Jesús. ¿Creería que está bien o está mal orarle a María? Pues no me parece que está bien. ¿Por qué Entonces, razón? Porque uno le debe pedir es a Dios. Él fue el que la creó a ella y Listo. ¿Por qué ella es nuestra madre? Porque, uy, no sé. ¿No sabes? No, no sé. ¿Y qué piensas sobre ella? O sea, ¿qué es para usted ella, la Virgen María? Pues la madre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto la madre de nosotros, todos nosotros los seres humanos. Ok. O sea, es la madre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto es la madre de todos nosotros. Porque hay muchas Marías. Sí, claro. ¿Cuántas más o menos? María, hay miles en Hay muchas vírgenes, no sé si tú has escuchado. No. De pronto algunas de ellas que conozcas, digamos, Pues- yo te pongo ejemplos que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen del Carmen. Pues Por- yo solo conocí a la que tiene una capa verde. Sí. Solo conozco ese día. ¿No has visto una serie muy famosa como mexicana que es como de la Virgen de Guadalupe que se llama La Rosa de Guadalupe? ¿No? ¿Nunca la has visto? Es muy chistosa, te la recomiendo. ¿Su merced ha leído la Biblia? Claro, soy maestro. ¿Ha leído Mateo donde habla sobre la Virgen cuando dio a luz a Jesús? ¿Sí? Algo así. ¿Ha escuchado la parte donde después de que ella dio a luz, ella tuvo más hijos? Pues eso es lo que dicen, pero no está muy claro. En la Biblia lo dice. Sí. Sí. ¿Y María, la madre de Jesús, es especial? única, claro. ¿Por qué? Pues porque la mamá de Jesús, ¿Y eso tiene alguna importancia para su vida? pues un ejemplo de ella, porque ella le dejó un ejemplo a uno como mujer. María fue pura, ¿Fue virgen? claro. Con un propósito, ¿sabía que ella fue virgen para cumplir una profecía? Pues ella quedó, en su embarazo fue por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué piensas cuando yo te digo la Virgen María? Cuando le dicen como La Virgen María, pues que es lo que le debemos cada uno a la devoción que cada ser humano tiene por ella, por las creencias y por todo lo que o sea, lo que sabemos y lo que nuestros papás y nuestros antepasados nos han enseñado sobre ella. mostrado. En la Biblia no habla de que la Virgen María es nuestra madre, habla de que es la madre de Cristo, de Jesús. ¿Sabía que el Señor Jesús nos enseñó a quién orarle? pues por eso le digo que él dice que todo lo que pida en el nombre de Jesús, sí, o sea que, mejor dicho, se lo concede a uno, sí, algo así. ¿Sabía que el Padre Nuestro está escrito en la Biblia? Sí, Que dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. sí. Nuestra oración se dirige hacia Dios. Mm. Y Pero uno a veces, digamos, dice en el nombre de Jesús, ¿sí? sí, Entonces también le pide a través de él, o sea, le pido a Dios, pero también a veces dice en el nombre de Jesús. La Biblia es la verdad Porque absoluta. es que o sea, hay una parte que dice, o sea, Dios le habla a ella y le dice que ahí están todos sus hermanos, Ujú. o sea, sus hijos y sus hermanos. Sí.
pero él se refiere, digamos, al conjunto digamos, de todos nosotros los seres humanos como tal. Él se refiere a Pues que... lo que yo entiendo, ¿no? Sí, no, tranquila. Él, cuando un día ella llegó y fue hacia él y lo llamó, Ujú. y entonces creo, él se dirigió al pueblo diciendo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi padre. O sea, Eso. todos ellos son Ujú. mis hermanos y mi madre. ¿Sí? O sea, él no se dirigía a la Virgen. La Virgen fue muy importante para que el propósito del Señor Jesús se cumpliera. Sí, claro. ¿Sí? Porque ella fue la madre de él, o sea, la madre terrenal. Decía la profecía, el Salvador del mundo va a nacer por medio de una virgen. Y así fue. Claro. Dios escogió a María y nació por medio de virgen, porque era virgen, y el Espíritu Santo concibió al Hijo en su vientre, que es Que es Jesús. Jesucristo. Y María siguió siendo virgen de ahí para adelante, No, ella tuvo más hijos. ¿sí? ¿Sabe cuántos tuvo? Pues ahí sí usted me corcha en esta, pero yo sí la he leído, pero ella sí tuvo más hijos. Tuvo más hijos. Claro. O sea que, ¿por qué cree que la gente hoy en día le dice la Virgen María? Porque tuvo a Jesús, o sea, y no tuvo intimidad con nadie. Pero ella dejó de ser virgen después de que tuvo a Jesús porque ella siguió teniendo más hijos. Y ya esos hijos sí ya los tuvo fue con una persona, no siguieron siendo por medio del Espíritu. ¿Y sabes por qué le dicen virgen? ¿Ustedes saben por qué le dicen virgen? Porque ella dio a luz un hijo, tuvo un hijo sin pasar lo que pasó porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Ajá. ¿Y sabías que después de ella tuvo hijos? ¿Después de Jesús tuvo más hijos? No, eso sí no, poco. Jesús tuvo hermanos. Y digamos que después de que Jesús tuvo a Jesús, después sí pudo tener intimidad con José y tener muchos más hijos. Por eso la palabra dice que Jesús tenía hermanos. ¿Sabía que José tuvo relaciones con ella después de que tuvo a Jesús? ¿Por qué no tuvo José? ¿Por qué no se le nombra como el Virgen José? El Virgen José, ¿Por qué solo la Virgen María? pues porque José después tuvo relaciones. Igual que María. Claro. O sea que estaría mal que hoy en día le dijéramos la Virgen María. Pues es que ella quedó con ese de la Virgen María porque ella tuvo a Jesús siendo virgen. Sí, Pero ella dejó de ser virgen después de que tuvo a Jesús. sí. Pero He escuchado- eso ya quedó, o sea, ya eso le quedó a ella, fue como el título Bueno, sí. de Virgen María. He Porque eso ya escuchado- es un título. Hay un ejemplo que me gusta mucho. Digamos, usted va al médico y el doctor llega y le dice a usted, el doctor le ayuda a usted a determinar la enfermedad que usted tiene. ¿Usted a quién le agradece? ¿Al médico o a la mamá del médico? Al médico. Porque él fue el que hizo todo. Exacto. Lo mismo fue con Jesús. Lo que pasa es que ella es muy importante, pero es intercesora. Ante nuestro Señor Jesucristo, ella es un intercesor. O sea, ella intercede por nosotros. Si nosotros le pedimos, ella intercede ante Dios por nosotros. He escuchado que hay gente que le ora o le reza a María. ¿Usted cree que eso está bien No. o no? ¿Por qué? Porque la Virgen María no tiene poder. El único que tiene el poder es Dios, ¿Poder de qué? de todo. Hay mucha gente que le pide a la Virgen María, pero todo lo haces como le dijera yo, todo lo haces como la fe. Sí. Pero el del poder es el Señor Jesucristo. Él es el del poder. Si el Señor Jesús no le permite darle el poder a nadie, nadie puede hacer nada. Si O sea- hoy estamos nosotros en este momento ha sido porque Dios ha puesto, o sea, Dios tiene el poder para tenernos a nosotros acá. Si en este momento Dios quisiera decir yo voy a acabar con todo esto, ya lo puede hacer porque pues... ¿Quién es ese que nació de ella y que celebramos cada Navidad, cada 24 de diciembre? Entonces, ¿ustedes qué piensan de Jesús? Si creen, si no creen. ¿Ustedes creen en Jesús? Sí. ¿Si creen en Él? Sí. ¿Y qué creen de Él? Que Él puede ayudarnos a todos si uno tiene fe en Él.
¿Dónde escuchaste lo de que ella intercede por nosotros? No es lo que yo creo. Ah, es lo que tú Es mi piensas. consejo. La palabra de Dios es lo único que el Señor nos dejó aquí en la tierra Sí, claro. para poder conocer su carácter y para poder acercarnos a Él. Es el único filtro que tenemos para saber la verdad y no ser engañados, porque dicen en la palabra que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cada quien la lee y entiende y la toma como lo perciba personalmente. No, o sea, no porque el sacerdote o el pastor, no, lo que uno, Sí. pues yo lo pienso así y lo tomo así. ¿Por qué crees en Dios? ¿De dónde viene ese conocimiento? Porque pues a mí me han dicho que Dios fue la que nos creó y el que dio su vida por nosotros, creo que fue así. Sí. Y ya, pues ya. ¿Y qué pasa, digamos, si eso tal vez es mentira? No, porque es lo que yo... No, sí, digamos es... Es el conocimiento que yo estoy adquiriendo Ajá. y de lo que estoy creyendo, de lo que estoy leyendo en la palabra de Dios. Ah, exacto, sí. ¿Y en qué parte de la palabra de Dios lo has leído? O sea, para yo buscarlo. No, es que la verdad yo para, o sea, decir el versículo tal, no, o sea, yo la leo, pero yo nunca me aprendo ni versículos, ni... De que la Virgen intercedió por ti. No, es lo que yo... O sea, eso es lo que tú crees. Exacto. Soy atea, sí. Sí. Entonces, pero pues el tema por el colegio y eso. Ok. O sea, tú eres atea. Sí. Ah, ok. ¿Tú sabes, Jesús, el impacto histórico que ha tenido en esos 2000 años? Sí, claro. Sí, O sea, es un impacto muy grande porque casi gracias a, bueno, como ese impacto que ha tenido la religión, Jesús y todo eso, es que la gran mayoría del mundo pues cree en él, ¿no? Entonces como que Jesús, la Biblia, la historia de él, que pues la han escrito, ¿no? Sí. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Qué cree de él? Pues no, pero o sea, ¿se refiere a Dios directamente, el Señor Jesucristo, o al Hijo de él? O sea, eso es lo que les estoy diciendo. Quisiera saber, ¿para usted es el mismo o es diferente? El Hijo de Dios, eso leí. Señor Hijo de Dios. Jesucristo. ¿Sabe qué dice en Filipenses 2 sobre Jesús, sobre ese Hijo de Dios? No. ¿Qué se acuerdan que él hizo? Porque fue tan reconocido como escucha, hasta 2025 años lo reconocemos a él. Porque salvó a muchas personas, salvó a los leprosos, salvó de que la mujer que fue prostituta hubiera sido apedreada, hizo demasiados milagros, entonces por eso fue que fue juzgado, porque no creían de que él sí hacía todo eso. ¿Y usted eres católico? Sí. Sí, listo, súper. En la Biblia dice exactamente eso. Primero, hablaba de que el Salvador de nosotros iba a venir a través de una virgen, que en este caso pues es María, ¿cierto? Ella fue virgen, no estuvo con ningún hombre y a través de ella el Espíritu Santo dio su manifestación y Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne y nació Cristo, que es nuestro Salvador, ¿cierto? Una teoría que habla sobre que hay muchas verdades. Entonces, una joven decía, puede que mi verdad no sea tu misma verdad. ¿Sí? ¿Su merced cree que hay una verdad absoluta? Pues por eso es que él dice que lo escrito está. Exacto, sí. Dice que ese hijo era Dios, y que se rebajó y tomó la forma de siervo, Sí. la forma de un hombre, y le llaman el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Dice que él era Dios, pero su imagen, su palabra se hizo hombre, Sí. y él es el Hijo de Dios, él es Jesucristo, pero a la vez es el mismo Dios que se rebajó. Ah, ya se reveló, mejor dicho, o sea, se mostró a través de Jesús. Sí, él se dio a conocer a la humanidad a través del Señor Jesucristo. Sí. Entonces no solamente resucitó a Lázaro, resucitó a más personas, de las que sabemos, porque no sabemos más, solo lo que está escrito en la Biblia. ¿Jesús qué es? ¿Una religión o qué es en sí? No, o sea, es más que todo una figura. Una figura. Una figura, sí, es una figura que crean para
crear como, o sea, bueno, es que una cosa es Jesús, otra cosa es Dios, sí, es diferente, ¿sí? Entonces yo siento que más que todo, digamos, lo espiritual sería Dios, más que todo una figura como, de persona sería Jesús. Sí. Es como lo veo yo, una persona. Y bueno, Que pues de pronto, que digamos como dice en la Biblia, que ayudó a gente, que la ayudó, que la protegió en los momentos más difíciles y todo eso. sí, hay un Espíritu Santo, solo uno, que dice, aquí les voy a dejar mi Espíritu Santo para que sea el que les revele y le muestre. Él no le puede revelar a usted una cosa y me puede revelar una cosa a mí, porque es un solo Espíritu. Es un solo Espíritu, por eso dice la palabra, ustedes como iglesia tengan un mismo sentir como iglesia. Entonces, señora Rosita, el único que intercedió por usted en la cruz fue el Señor Jesús. El único que intercede ante el Padre y que la reconcilió con el Dios fue el Señor Jesús. Él la ama a usted, fue el Señor Jesús. Usted ya lo sabe, ¿no? Solo aclara de que toda la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Es importante entender algo, y es que hay un momento en el que hay una gran multitud alrededor de Jesús y se acerca María y los hermanos de Jesús, y la gente comienza a hacer mucha bulla y le dicen a Jesús, dejen pasar a María y a sus hermanos porque para que se acerquen a Jesús. Entonces Jesús, hablando delante de todos, dice, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, ¿tú alguna vez le has pedido a María? No, Nunca. ¿Y crees que está bien pedirle a María? sí, ¿Por qué? pues como también le oramos a Dios, a nuestro Padre, pues también yo creería que también deberíamos orarle a nuestra madre, ¿no? Ok. Viendo que la palabra dice que Él es uno solo, que Dios Sí. se rebajó, Jesucristo es el mismo Dios, es el Hijo de Dios, Ujú. estaría bien orar al Señor Jesús. Sí, ¿Y por qué tendríamos que orar? porque como me dices, es el mismo, o sea, Dios se revela a través de él, entonces por eso. Nosotros vemos a un Dios allá súper lejos, 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 y a veces como un papá allá, un viejito, barbado. Pero no, Jesús, Dios quiso acercarse a cada una de nosotras por medio de un hombre, que podamos acercarnos, que podamos conocerle, saber quién es. Y fue Jesús. Cuando Él vino, se manifestó, Él habló con mucha gente, Él conoció mucha gente, hizo discípulos, no solamente los 12 discípulos, sino muchos más discípulos, y estableció una relación con cada uno. Sobre tu ideología, ¿qué piensas que fue la causa de tu existencia? O sea, digamos, yo soy una persona que respeta mucho la religión como Sí. tal, respeto todas esas cosas, normal, porque cada persona tiene sus creencias y todo, entonces siento yo que, digamos, me repito la pregunta. ¿Y cree que es necesario conocer a Dios? Pues como a través de Jesús lo conoce uno. ¿Y es Entonces, necesario? Porque dice que nadie ha visto a Dios, solamente Jesús. O sea, que nadie, ninguna persona ha visto a Dios. Entonces es bueno conocer de Jesús. Sí, Él es nuestro creador sí, y sería vital conocerlo porque es nuestro creador. Si lo ignoramos sería ignorar lo que Dios vino a hacer en esta tierra, ignorar su Claro. palabra, la Biblia. ¿Y usted le cree al Señor Jesús? Claro, ¿Es seguidora de Él? el único, Él es único. ¿Usted se considera discípula de Jesús? Dios es único. Lo que pasa es que nosotros, o sea, como le dijera, nosotros imitamos cosas a Dios, pero nos falta mucho, ¿Qué cree que nos falta? muchísimas cosas nos falta para poder llegar allá, a todo. Porque nosotros todos los días le fallamos a Dios, todos los días. A pesar de que usted todos los días hizo esto, ay, perdóneme Dios, pero siempre le fallamos. En pensamiento, en palabras, en hechos, en todo, nosotros le fallamos a Dios. ¿Qué crees que es la causa de tu existencia? Ah, ok, la causa de mi existencia. Está difícil. Mi mamá y mi papá. Pero digamos, ¿Cree que eso es natural, que le fallemos a Dios? Pues, no, pues uno como ser humano, sus errores van por delante. ¿Y eso Por ser es humano. normal o no? No porque uno muchas veces hace las cosas por necedad.
Usted puede saber que eso es un error y usted las hace por necedad. Uno es necio. El necio ve el peligro, Ajá. Y no se aparta, sigue. sino que sigue. cae Ajá. o sigue cayendo. Sigue cayendo, claro. Porque eso es lo que hace la carne. La carne lo que hace es llamar a su pecado. Y uno que hace seguir las cosas de la carne. Y uno muchas veces puede saber que está en el pecado, pero uno sigue siendo pecador. Todos los días y cada momento. La pregunta en general, la causa de la existencia de la humanidad. De la humanidad, ok. Pues es que eso es complicado porque es que no sé si puedo decir que de los átomos. Porque, o sea, sí también que venimos de esa evolución de la humanidad como de los Homo sapiens y todo eso. Sí. Eso. Toda O sea, yo lo pongo más en esa forma, no sé. Sí. Ok, no, sí. Tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sabías? Ah, sí, claro, eso sí. ¿Qué hay que hacer con esa naturaleza? Pues dominarla, pero a veces nosotros la necedad no nos deja, o el orgullo. ¿Cómo podríamos dominar esa naturaleza? El orgullo, adorándole a Dios, porque es el único que le puede a uno quitar todo lo malo. ¿Sabías que todo, o sea, todo tiene su creador? O Sí, sea, claro, está todo tiene una creación. Ajá, o sea, es como, digamos, una pintura que no tenga un pintor, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, todo tiene un creador y pues está el, ¿cómo explicarlo? Como el creador absoluto, Sí. ¿sí? Que pues ese sería Dios. Ok, Sí. sí. Como tú dices, pues te denominas ser atea. Tú no crees en que, o sea, que tú estás aquí por casualidad, que tu vida no tiene sentido, no tiene un propósito, ni nada, ¿sí? O sea, yo sí tengo un propósito en mi vida. Sí, Yo, Juana. Juanita, sí. Pero pues ya no sé. ¿Y cuál crees que es tu propósito? Mi propósito en esta vida, o sea, uno es hacer reír a la gente. Amo Sí. amo hacer reír a la gente. Otro, o sacarles una sonrisa diaria. Otro es a poder ayudar a la comunidad sorda en un futuro. Y ya es como mi objetivo en esta vida. Eso da mucho a entender de tu corazón, de que tienes un corazón, pues, con ganas de servir, Sí. ¿sí? La palabra de Dios nos limpia, Claro, nos enseña, nos instruye, claro. nos guía a Sí, la voluntad claro. de Dios. Ajá. Y viviendo en el Espíritu es que podemos vencer esa naturaleza, Sí, claro. sometiéndola, porque Ujú. ella está, es una naturaleza que fluye desde que nacemos, Sí. naturaleza pecaminosa, y como lo dice usted Pero- bien, pero usted ta- pecamos constantemente. Uno tantico se desliza y si usted no se levantó de una vez, le tocó batallar. Pero Dios es puro, Dios es santo, Dios es santo, 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 santo. claro, y Dios sabe cada cosa que uno haga, cada pensamiento. Dice la palabra de Dios que antes de las cosas de estar o antes de nosotros decir las cosas, ya Dios las sabe. Ya la sabe. Claro, Impresionante su poder. perfectamente las sabe. Eso es poder. Sí. Te voy a hablar un poco de mí. Yo soy cristiano, Ok. creo en Jesús. ¿Por qué? Porque realmente yo era una de las personas que cero, Cero, ok. nada, energías. No, yo en esa energía sí creo. Sí, espiritualidad Sí, eso y sí todo creo. eso. Tuve varias experiencias me imagino que tú consumes drogas. Solo marihuana. Solo marihuana. ¿Nunca llegaste a consumir ácidos? ¿LSD? Yo tuve una experiencia con los ácidos, con el LSD, que me hizo más sensible y me hizo percibir como las energías de las personas. Luego conocí de Jesús porque pues, o sea, realmente transformó mi vida de una O sea, forma... fue tu guía Ajá, sí. espiritual. Ajá, exacto. Chévere. O sea, transformó mi vida de una forma sobrenatural que yo quedé como que, wow, o sea, esto debe haber un Dios Sí, claro. para que pase esto. Entonces me di cuenta que no eran energías, se denominan espíritus inmundos o en otros términos tal vez coloquiales, entes. Espirituales. Sí, ¿Sí? Espíritus inmundos que nos rodean. Nos y no- rodean. Sí. entonces, si existe un mal, también debe existir un bien. Bien. ¿Sí? Como esa imagen del yin yang. Sí. ¿Sí? ¿Usted se acerca a Dios?
En oración, ¿para qué voy a ser vanidosa? Muy poco. Pero yo sí, yo voy por mi camino, estoy en la casa, hago aseo, le mantengo dando gracias a Dios. ¿Y usted sabe por qué Dios la escucha? Claro, Dios nos escucha. ¿Y por qué cree que la escucha? Pues porque somos hijos de Él. ¿Y usted es hija de Dios? Claro, todos somos hijos de Dios. ¿Y usted por qué es hija de Dios? Pues porque Él nos hizo, nos creó. Él nos creó. Dice la palabra en Juan 1, más o menos, versículo 12 o 14, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Sabe? Pues todo aquel que le obedece a Él. Dice que aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en quien Él envió y en quien lo recibe en su corazón. ¿Usted ya recibió a Jesucristo? No. ¿No lo ha recibido? Yo pensaba que sí, pero ¿por qué no? Pero recibir a Dios en la vida de uno es aquel que mejor dicho, ha cambiado todo. ¿Usted lee la Biblia? Sí, sí, yo leo la Biblia. Me alegra, me alegra. ¿Sabe, usted reconoce qué de Jesús o cómo lo llama usted para su vida? Pues mi Salvador, ¿no? Que perdonó nuestros pecados. Yo les preguntaba como que se acuerdan, no sé, a veces uno se acuerda de Jesús en la cruz ahí crucificado con sangre. Y es importante saber eso, porque creen que Él sufrió tanto. Sí, sí, sí. Entonces me di cuenta que ese bien era Jesús. ¿Por qué? Porque una mentira no puede quedar En ahí. vano. No puede quedar durante la historia marcada y trascender durante 2000 años. Ok. No puede. O sea, realmente, científicamente es imposible. Es imposible. Y la verdad, como él se aseguró decir, o sea, una palabra recontracultural que se hizo llamar: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Jesús afirmó eso. Muchas personas lo ven como un guía espiritual bien hippie que sanaba personas, que echaba fuera demonios. Y sí, él sanó personas, él echó fuera demonios, pero él vino, ¿sabes a qué vino? Él vino a salvar a cada persona para reconciliarla con Dios. Ok. ¿Sí? Dice en primera de Juan, si pecamos, Él nos escribe unas pautas para que no pequemos, pero si pecamos tenemos a un abogado, el abogado Sí, es nuestro claro. Señor Jesucristo, que pagó en una cruz por nuestros pecados. ¿Sabía eso? Claro, él pagó en la cruz por los pecados de nosotros, claro. ¿Y usted ya recibió el perdón de Jesús? Para nosotros la cruz es muerte porque Dios murió ahí en la cruz. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad. ¿Por usted? Claro, por mí también, porque ¿Usted yo le soy cree? humana, claro. O sea que si usted se muere, ¿qué Pues pasaría? en este momento y yo me llego a morir, me pierdo, ¿Por qué? porque no estoy obedeciendo las cosas como Dios las manda. Porque Él sufrió mucho. Él sufrió demasiado. Sí, fue demasiado torturado. Yo creería que de pronto sufrió porque él estaba tan apegado a la vida y era tan, o sea, tan creyente de que sí podía hacer los milagros y curar a las personas y todo, que eso no le permitió de que, o sea, él no quería morir por eso, porque él era consciente de que sí era verdad lo que él estaba haciendo, de que él tenía ese don. Ok, ¿ustedes por qué creen que Jesús sufrió tanto? Porque Dios permitió que su hijo sufriera tanto. ¿Han escuchado la palabra pecado? Que a veces uno dice como pecado, ay no, qué fastidio pecado. Pues yo digo que de pronto es que pensaba el que era malo con las personas y eso, o pues sí, algo así, pues no sé. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es hacer las cosas como Él las dice. Dice en Juan 6, 39 o 40 que la voluntad de Dios es que crean en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ujú. ¿Sabía eso? Sí, claro. ¿Usted cree? Pues yo creo, claro, yo creo en Dios. La voluntad de Y yo Dios sé es que que Dios ninguno es se único. pierda, que tengan la vida eterna. Ujú. Si usted cree en el sacrificio del Hijo de Dios, esa fue la voluntad de Jesucristo. Él terminó su obra muriendo por nuestros Ujú, pecados. sí, Él claro. pagó. Él dijo, consumado es, y dijo acá, ay, listo, encomiendo mi espíritu a ti. Y terminó su obra. ¿Por qué? Porque la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. Ya nosotros no tenemos que pagar esa ira.
que nos pertenecía porque nos la ganamos pecando a diario. Pero el Señor recibió sobre sí esa ira, la ira del Padre, toda la recibió Jesús. Por eso Él pagó, cargó con nuestros pecados. Por eso somos culpables de su muerte. Él pagó sus pecados. Entonces, si usted le cree, Él no se merecía esa muerte, pero Él cargó con sus pecados también. Y si usted le cree, pues bendito sea Dios porque hizo la obra que debía hacer. Él pagó y salvó un alma. Resulta que, ¿qué pasa? Jesús, cuando cargó tantas cosas en esa cruz, cargó nuestros errores, todos nuestros errores, porque los pecados son errores. Él pagó los pecados de Cada uno de nosotros comete errores, comete pecados, comete situaciones que ante Dios le ofenden. Como cuando uno hace algo contra los papás y es como los papás se ofenden, es como, uy, pero esto porque, o uno hace contra el hermano, o uno hace contra alguien, se ofenden. Así Dios se ofende también. Y Jesús lo que hizo fue cargar no tanto los pecados, sino la consecuencia. Cuando ustedes hacen algo con su mamá, pues hay una consecuencia, ¿no? Un castigo, no sé cómo sus mamás los castigó, me castigaba. Pues ese castigo, esa ira, Jesús la cargó en esa cruz. Cuando la cargó, ya cuando nosotros decidimos acercarnos a Él y creer en Él, pues ya no hay ninguna culpa. Es decir, que si tú o yo hoy nos morimos, hoy partimos de este mundo, no sabemos, obviamente gracias a Dios nos guarde que no, pero llegamos allá, yo tengo la seguridad que me voy con Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se van con Dios o no? Sí. ¿Por qué? Pero hay otra cosa más loca, que Jesús es Dios. ¿Qué hizo Él? Él se despojó de su poder como Dios y se hizo como un ser humano. O sea, eso ya es más complicado, es un tema más complicado. Pero también en la palabra de Dios dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, de entrará a los reinos de los cielos. Habemos mucho que decimos Señor, Señor, y yo porque yo digo Señor, Señor, ya yo estoy, mejor dicho, salva, ¿no? Hay mucho. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿qué pasaría? Porque no hemos hecho algo tan malo como para que nos dejen abajo. No has hecho algo tan malo para ir al infierno. Okay. Sí, porque sabemos que hemos cometido errores, sí, pero que ante Dios nosotros hemos sabido pedir perdón y hemos sabido ganarnos las cosas, ¿sí? Que como todo ser humano nos equivocamos, pero ante Él también admitimos nuestros errores. Ok. ¿Por qué crees que te vas a ver con Dios cara a cara? Pues porque nosotros hacemos las cosas y eso, y pues le pedimos perdón a Dios y eso, y pues por eso digo que nos deberíamos de ir con Dios, pues porque no hemos hecho cosas malas y eso, pues. Que así fuera pequeñita la fe, se pueden hacer grandes cosas. Y si usted pone su poquito de fe, así sea pequeña, pero eso es fe. Si usted cree realmente que Jesús pagó por sus pecados, usted va a experimentar el perdón de Dios de una manera, gracias, realmente me salvaste. Y si no lo experimenta, póstrese, arrodíllese, ore y diga, Dios, perdóname por esto y esto. Ayúdame a creer en tu sacrificio. Uno cuando le pide a Dios constante, uno siente cuando uno tiene porque uno se siente cargado. Te pongo una situación, ejemplo, una persona viene y hace algo contra Nicole, ¿sí? Le hace algún daño, no sabemos cuál, algún daño, y ella queda afectada y tú la denuncias. Tú denuncias, pasa el juicio, el juez viene contra la persona que le hizo mal a Nicole y la persona que hizo mal a Nicole dice, perdóneme juez, yo no quise hacer, hace todo este proceso de perdón y arrepentimiento, y el juez dice, bueno, tú te arrepentiste, quedas libre. Entonces la persona queda libre. ¿Tú cómo te sentirías como mamá? Mal. ¿Es injusto, cierto? Sí, es injusto. Así mismo pasa. Nosotros podemos hacer muchas cosas buenas, pero hay cosas malas. Y todas las cosas malas tienen consecuencia y tienen un castigo. Entonces yo me puedo acercar a Dios y decirle, Diosito, perdóname,
pero Dios va a decir, pero espérate, hay una consecuencia. Y la palabra dice que el pecado, así sea pequeño, así es una mentira. ¿Por qué? La consecuencia del pecado es la muerte espiritual. Nosotros nacimos espiritualmente muertos. Pero está espiritualmente muerto y está alejado de Dios. Esa es la condición. Así seamos buenos, así sea como cometamos así poquitos pecados, Dios ve todo. Y les cuento, con esta condición, si hoy morimos, nos acercamos a Dios y Dios nos dice no. Porque yo soy santo y puro. Yo no admito el pecado y la muerte. Yo creería que usted es una hija de Dios. Si ha recibido a Jesús en su corazón, ¿usted ya lo recibió? Sí, pues yo voy a la iglesia cristiana. Bueno, Entonces, súper que siga ese camino de conocer al Salvador. Él es el Salvador, Redentor de nuestras almas, aquel que murió y pagó en una cruz por mis pecados y mis pecados. y sus ¿Sí? pecados. Y los de Y su hijo, los su de la hijo. humanidad, de todos. Y los de mi hijo también. ¿Usted lee la Biblia? Muy poco. Le invito a que la lea, porque la voluntad de Dios también es que lo conozcamos. Si estamos vivos y dedicamos tiempo, 5 minutos a ver TikTok, un ejemplo, podemos dedicarle 5 minutos a leer la palabra de Dios o a elevarle una oración a Él. Dios, ayúdame a conocerte porque reconozco que esto, no te estoy buscando, hago esto, siento que está mal. Ayúdame a conocerte, a leer tu palabra, a acercarme a ti, a decir, A entenderla. Primero uno tiene A que pedirle a Dios entenderla. el entendimiento. Porque usted saca con que lea la palabra de Dios y usted la acomode a su manera. Y la palabra de Dios no es para acomodarle a uno a la manera de uno. Es para entenderla como Dios la manda. así Porque es. yo puedo leer la palabra de Dios y si yo la acomodo a mi manera, pues yo sigo mi manera. Pero así no es la cosa. La cosa es entenderla, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento y nosotros hacer la palabra como Dios la manda. Hay que llegar allá y asumir las consecuencias y hacer ajustes con Él de los malos actos que hicimos en nuestras vidas. Y ustedes creen que Dios se cruzó con la mano y dice, ay no voy a hacer nada por ustedes. No, porque Dios siempre perdona. Ajá. ¿Y cómo crees que Él perdonó? Que ya lo hizo. Lo vimos ahorita. ¿Usted sabe cuál es la buena noticia que trajo Jesucristo? La salvación. La salvación. ¿Sabe por qué es buena esa noticia? Claro, porque eso fue lo que Dios vino a traer, la buena noticia de la salvación. Si alguien dice, no, es que yo he cometido, no, yo me merezco el infierno. Para esa persona sería una buena noticia la salvación del Señor Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Pues porque esa persona está entendiendo las cosas a la manera de Él. Y sabemos a fondo de que a la manera nosotros no podemos hacer nada. Él mismo se está condenando. Dice, yo merezco el infierno por esto y esto. Pero Sí, si claro. le dicen, Jesucristo pagó por sus pecados, conózcalo. Eso es verdad. Dios no miente y Jesús dijo, yo pagué por sus pecados. Yo vine a salvar al mundo, a salvar a los perdidos, a los que me dio mi Padre. Yo vine a eso, no a salvar a los que se creen sanos. Claro. La primera parte para reconocerlo es saber que somos pecadores, Claro. que fallamos. Y eso nos hace reconocer que necesitamos un Salvador. Es el primer paso y me parece que usted conoce ese paso y es la puerta para que usted diga, sí Señor, te necesito. Tú quiero reconocerte Claro, como mi Salvador y hoy Es que sentirme perdonado. nosotros necesitamos a Dios en cada instante, en cada momento, en todo momento nosotros necesitamos a Dios. Esa buena noticia nos da fuerza, es nuestra fortaleza. Dice la palabra que el Evangelio es esa buena noticia, es nuestra fuerza, porque no podemos levantarnos por nuestra propia cuenta, porque tenemos un enemigo que nos acusa día y noche. Usted hizo esto, usted. Pero Dios dice que Él enterró los pecados de nosotros por allá en lo profundo del mar, que Él nos perdonó y decidió no acordarse más de nuestros pecados. ¿Le creemos a Él o a las acusaciones del diablo? Dios nos dice, tienen un acusador día y noche, pero yo digo, yo enterré sus pecados, decidí perdonarlos, no acordarme más de sus maldades y vengan, acérquense, conózcanme, tengan intimidad conmigo. Sí, claro. Les rompí el velo, les abrí una puerta que es la oración para que entren a ese lugar santísimo y me hablen.
Yo te cuento que Él ya te perdonó. Esa es una buena noticia, Dios ya te perdonó. Confesando nuestros pecados. Pero ¿cómo crees que Él te perdonó a ti? Él tuvo que hacer algo para perdonarte. Les cuento, ¿saben qué hizo Él? Lo que les decía, se acercó a cada pecador, se acercó. Porque tú decías, Jesús se acercó no a los que sabían más, a los que iban a la iglesia, no, Él se acercó a los pecadores, a las prostitutas, a los leprosos, a los ladrones, a los que mataban por dinero, a los bogotagota que se llamaban en esa época. Él se acercó a ellos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, cargó todos esos pecados que nos llevaban a la muerte. Y esa es la buena noticia, que Jesús ya te perdonó porque Él cargó todos. O sea, los pecados que cometiste de niño, los que estás cometiendo y los que vas a cometer, Él ya los perdonó. Entonces, sí hay un castigo, pero Jesús recibió ese castigo. Fue Jesús, no nosotros. Y por eso, no por nuestras obras, vamos al cielo. No porque seamos buenas o malas personas, porque todos estaríamos en el infierno. Les cuento, todos estaríamos en el infierno. Nadie se salva. Así que las personas que dicen yo voy a la iglesia todos los domingos, entonces voy a ir al cielo, no es así. Es porque hubo uno que fue Dios aquí en la tierra, que Él sí fue perfecto, Él sí no cometió nada de pecado, una persona realmente perfecta, y Él se sacrificó, y Él cargó, se hizo pecador y se hizo maldito por nosotros, para que cuando eso pasara, ahora nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Y la invitación ahorita es que nosotros pongamos nuestra confianza no en nosotros, o lo que hagamos, o en una persona, o en una iglesia, sino pongamos nuestra confianza en Jesús y podamos conocerlo. Porque el que no conoce a Jesús no sabe esto. El que no se acerca a Él no sabe esto. Tú dijiste que no te acordabas más de mis pecados. Ayúdame a confiar en esa palabra, acercarme a ti, arrodillarme, no por mi voluntad, sino me presento en el nombre de Jesús, porque tú has pagado por mí. Tú derramaste tu sangre no porque lo merecías tú, la pagaste por mi vida, por mi alma. Pero en esa afirmación que hace Jesús, en la que Él habla de que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no crees que hace como una alusión a que más importante que incluso su madre es hacer esa voluntad? Pues no sé. ¿No sabes? No sé. Mira que es bonito entenderlo porque Cristo fue el que lo dijo. Evidentemente María fue una mujer espectacular, la cual no se rehusó ante lo que Dios dijo, pero en la palabra en ningún momento nos habla a nosotros de que deberíamos pedirle a María, sino que nos habla al contrario, de que la única puerta al Padre es Jesús y que gracias a Él y a su sacrificio nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre. ¿Y cómo nosotros lo podemos conocer? ¿Cómo creen? ¿Cómo nos podemos acercar a Él? Rezando, ir a la iglesia. Ok. Pues creyendo en Él, pues diciéndole pues lo que nosotros decimos malo, pues que Él no, pues como pues que ¿Tú puedes confiar en alguien que no conoces? no. Ahora, ¿cómo puedes conocerlo? Pues tienes que conocerlo para saber quién es, Pues, en quién estás creyendo. Confiando en Él, porque ya nos han dado la palabra, hemos leído sobre Él y pues así. Súper. Yo creo que todo lo principal de Él está en la Biblia, Súper. en la palabra de Él, porque ahí está todo lo escrito y todo lo que sabemos y nos falta saber y conocer de Él. ¿Y qué le pareció esta palabra del Evangelio? De la buena noticia. Buena, buenísima. Es una- El Señor muchas veces lo mira a uno y Él sabe en el momento que usted necesita. Entonces, pues si Él ve que yo necesito, pues él es el que tiene la voluntad y el poder para hacerlo, pues. Y todo lo que Dios haga es perfecto. ¿Se acuerda usted del ladrón en la cruz? Estaba muriendo porque lo merecía. Era un pecador. Él no se había bautizado. Él no seguía una iglesia. Él estaba ahí por ladrón, clavado en una cruz. ¿Y sabe por qué estaba muriendo? Porque lo merecía. Aún así Jesús le dijo unas palabras. ¿Se acuerda de esas palabras? ¿Cuáles? Recuérdeme, yo le digo sí. Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y Jesús qué le respondió? Ahí sí. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no se bautizó, no siguió una iglesia. ¿Sabe qué hizo? Lo reconoció
como rey. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como rey y reconoció que él merecía estar ahí. Cuando le dijo al otro ladrón, nosotros merecemos estar acá, pero él no. Él reconoció que era pecador y lo reconoció como rey y dijo, acuérdate de mí. O sea, le dijo, ¿sabes qué? Sálvame cuando estés allá. Lo reconoció como su salvador. ¿Fue salvo? Claro. ¿Por qué? Pues si él lo reconoció fue porque fue salvo. Y si uno reconoce a Dios, pues... ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús miente. En ese momento no. No. Entonces fue salvo. Claro. Así que si usted le confiesa sus pecados a Dios y le dice, ¿sabes qué, Dios? Te he fallado. Sí, pero claro, yo le digo a Dios como mi eso. salvador. Acuérdate de mí cuando vuelvas o cuando yo muera. ¿Qué cree que le va a responder Dios? Ahí estaré, porque Él pues... Morí por ti. Él no le va a decir a usted no. Morí Y más por cuando tus uno lo pecados. busca. ¿Y qué va a hacer con su hijo de aquí en adelante? Pues enseñarle el camino de Dios, o sea, que conozca de Dios. ¿Qué sería lo mejor? Sí. ¿Usted estaría obedeciendo a Dios si le enseña el camino de Dios? Sí, ¿Por qué? porque él empieza a seguir a Dios, los caminos de Dios. Entonces, siempre lo va a tener en cuenta en su vida. ¿Y si él es Solo que- grande y se aparta? Pero Dice siempre no, va como que Dios... a sentirse como mal porque sí, sigue otro camino y va a decir no. En algún momento va a reflexionar y va a seguir a Dios nuevamente, porque hay gente que se aparta y vuelve otra vez. Entonces, es la una- mayoría de personas. Es una promesa de Dios. sí. Dios dice, parafraseando, instruya a su hijo en el camino de Dios. Sí, Y cuando él sea grande, jamás se apartará de él. no se apartará de él. Sí. Porque usted cumplió su labor como madre, Sí. enseñarle el camino de De la Dios. salvación, de Dios, de conocer al Hijo de Dios. Porque Sí. es que vale más nuestra alma que la vida física en sí misma. Pero sé que no hay casualidades, sino propósitos. Y sé que Dios tiene un propósito para tu vida. Y si tienes ese querer de servir, no es casualidad de querer hacer reír a la gente, de querer hacerla feliz, a los niños con esa discapacidad, ¿sí? Créeme que es algo muy bonito y espero que algún día puedas conocer la verdad. Juanita, ¿me permitirías orar por ti? ¿En qué? ¿Orar por ti? No, tranquila, así está bien. ¿Sí? Así está bien. Bueno, ¿cómo te sentiste? No, bien, bien, la verdad, bien. ¿Algo que agregar? ¿Alguna opinión o algo que pienses al respecto? No es. O sea, sí. tranquila, de verdad, acá No, no sí, no, tranqui. somos No, la verdad, bien. jóvenes que podemos compartir nuestras opiniones. Como tú dices, yo respeto, yo también respeto. ¿Sí? No, la verdad, me sentí bien. ¿Sí? Listo, Juanita. Vale, Un muchas gusto. gracias. Gracias. Yo te invito a que tú puedas leer el Evangelio de Juan. Sé que tienes Biblia en la casa, la mayoría tenemos. Busca el Evangelio de Juan y léetelo. Realmente no se demora uno mucho leyendo, tipo 40 minutos, una hora, depende del ritmo. Y es el Evangelio que más contiene la palabra de Cristo, de Jesús. Y a través de esa palabra es la vida viene a nosotros, porque Jesús dice que sus palabras son vida. ¿sí? Entonces acércate a esa palabra y búscalo y vas a encontrar que el camino hacia el Padre siempre ha sido Cristo y el que se planta enfrente del Padre para que nosotros podamos ahora tener esa comunión fue Cristo en la cruz. Entonces sí, María es importante, pero realmente la Biblia no habla de que debamos pedirle a María, sino ella fue como uno de nosotros. Por eso Jesús dice que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, todos nosotros tenemos la misma facultad de María porque Cristo pagó por nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, espero que tengas un bonito día. Dale, gracias. Gracias por su participación, muy amable usted, gracias por su tiempo y espero pueda llegar a seguir leyendo la Biblia y perseverando en el camino de fe. No olvidarse de esa buena noticia, que es nuestra fuerza y es la que nos salva, porque nadie es salvo por obras, sino por la obra de Jesucristo. Así que nadie se gloríe, sino que la gloria sea solo de para Jesucristo, nuestro Salvador. Claro. Y que Yo pueda sería ahí. repartir esa buena noticia a los demás, viviéndola primero, creyendo esa buena noticia con firmeza. Sí, claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces les invito a poder
tener esos tiempos con la palabra. Ella es la que nos muestra quién es Él y nos da vida. Esa es la palabra. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias No a sé si ustedes. quisieran hablar algo más. Muchas gracias. Ann, muchas gracias por responder estas preguntas acerca de María, de qué piensas sobre ella, de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él es nuestro todo. Una vez lo recibimos, es Claro. una bendición. Es todo para nosotros. Entonces, Gracias entonces por participar y que Dios la bendiga, que el Señor Jesucristo la siga guiando, a su Hijo, lo instruya en el camino, y Bueno, gracias por muchas la gracias. participación. bueno, gracias. Señor Jesús. Pero también lo invito a escuchar una conferencia y hablar al respecto del padre Carlos Cancelado. Sí. Búsquenlo. Él no creía en la Biblia. Búsquela, o sea, lo que él relata, lo que él vivió y la experiencia que él tuvo. Me va a entender lo que yo estoy diciendo. ¿Listo? ¿Su merced ya se va? Sí, mi esposo me está esperando. Ok. ¿Me permitiría orar por usted y por su familia? Pero Sí. no me demora mucho. No. Un minutico. Venga, si quiere. Mucho gusto, Juan. ¿Cuál es su nombre? Néstor. Néstor, voy a orar por su familia, ¿sí? Padre bueno, gracias por la vida de Néstor, por la señora Rosa, Padre. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de todo, te has revelado a ellos, a su familia, Padre. Yo no los conozco, tú sí. Tú sabes sus problemas, tú sabes por lo que pasan, sus luchas, si tienen hijos, si no tienen, Padre. Yo solo pido por su hogar, para que puedan, Señor, aún ahí estar siguiéndote, conocer la verdad, Padre. Que tú te reveles a sus vidas, Señor, con gran poder y fuerza. Ayúdales. Tú conoces lo que ellos necesitan. Tú dices, Padre, que nuestro Padre que está en el cielo conoce lo que necesitamos. Por eso te pido que tú los ayudes, que los acompañes a su hogar, a su destino en esta hora y los cuides, Padre. Gracias por este tiempo. Bendigo sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, don Néstor. Hasta luego, señora Rosa. Que esté muy bien. Gracias.